Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy comenzamos con la tercera sesión del Discipulado del Corazón con el pastor Kyle Bauer. Y no sé ustedes, pero yo por lo menos estoy haciendo mi triada, haciendo mis lecturas y eso está poderoso. El libro está fabuloso. Esto no es un evento de 6 semanas, este es un comienzo, pero también como el libro dice, hay que continuar. Es como cómo nos cuidamos a nosotros mismos, cómo cuidamos nuestro cerebro, nuestros pensamientos y cómo vivimos, crecemos en esa santidad. Me parece espectacular. También les recuerdo en las triadas, si algún miembro de su triada no se pueda reunir, no dejen de reunirse, reúnanse los que sí pueden, o sea, que por una persona no se pare todo. Las preguntas que el pastor Kyle nos ha puesto para discusión están espectaculares. La verdad, hemos tenido excelentes conversaciones en mi triada y pues yo les recomiendo que también lo tomen muy en serio y lo puedan hablar y lo puedan procesar, porque a veces yo proceso hablando, entonces cuando hablo me salen más cosas. Entonces, hay personas que necesitamos hablar como yo y eso nos ayuda a procesar. Por eso yo creo que la triada ayuda muchísimo en este proceso y cuando escuchas a otros, lo que están diciendo también te ayuda a ti. Entonces, ha sido muy lindo y espero que ustedes lo estén disfrutando. Sigamos adelante, ya vamos en la mitad y si están un poquito atrasados, pues mire, adelántese y sigamos corriendo la carrera, pero no pare de hacerlo, siga adelante. Entonces, sin más ni más, pues vamos a hablar, le damos lugar al pastor Cayo. Señor, gracias por este nuevo día, por tu amor, por lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias por todos estos materiales tan poderosos, estas preguntas, estas lecturas, Señor, que nos ayudan. Y yo pido, Señor, que bendigas al pastor Kyle y que en esta reunión, Señor, que por tu Espíritu Santo nuestras mentes, nuestros corazones sean tocados, ablandados, Señor, y que seas tú ayudándonos a seguir creciendo a la imagen de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor Kyle, bienvenido. Muy buenos días todos. Ojalá que estén disfrutando de sus triadas y las tareas. No, bueno, como dicen en México, no se agüiten en hacerlo. O sea, yo sé que es un trabajo, yo sé que consume o es una inversión de tiempo. Yo reconozco eso, pero hay pocas cosas en la vida que valgan la pena, que no te van a costar. Entonces, cuesta el cambio, cuesta la transformación, cuesta obtener algo bueno. Es como Dios con los israelitas en el desierto. Eso les costó. No les costó salir de Egipto, Dios hizo todo el trabajo, pero Dios proveyó por ellos, pero los llevó por momentos duros y difíciles en el desierto para probar su fe, para hacerlos crecer. Fue algo incómodo con ellos en el desierto, pero eso es nada más una referencia con el Señor para avanzar, para transformarnos y crecer. Sí cuesta bastante. Entonces, y María Inés lo dijo muy bien, de que eso no es un evento, eso es un comienzo, de que a partir de ahí, ojalá que se hayan formado estos hábitos de levantarse en la mañana, leer la Biblia, hacer su devocional, y pasar tiempo con el Señor. De hecho, voy a estar hablando más de esto en esta mañana, pero quería comenzar esta mañana con una canción que yo no hice la letra. La letra es muy antigua. Es una oración matutina de los judíos que probablemente, yo no tengo comprobaciones de eso en este momento, pero es probable que hasta Jesús oraba esta oración hace 2000 años. Es una oración muy antigua, pero a mí me gusta mucho. Muchas mañanas yo hago esta oración al Señor porque comienza colocando a Dios como nuestro rey. uh, Coloca nuestra mentalidad en una mentalidad de gratitud por todo lo que Dios ha hecho. Pero yo lo puse a música y mi hijo mayor, Joshua, lo cantó. Entonces, y después María Inés les puede pasar el enlace para que lo tengan. Está en YouTube. Pero quería
hacer esa oración con ustedes. Estoy agradecido ante ti, viviente eterno Rey, porque en tu misericordia restauras mi alma. Grande es tu fidelidad. Estoy agradecido ante ti, viviente eterno Rey, porque en tu misericordia restauras mi alma. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Casi cada mañana yo comienzo con esta oración. Grande es tu fidelidad. En tu misericordia restauras mi alma. Estoy agradecido delante de ti. Como estamos haciendo esa tarea y estamos renovando la mente, estamos leyendo cosas para darnos dirección y profundizar nuestro corazón y nuestra fe. Me gusta comenzar el día con estas palabras y esa oración, este reconocimiento de agradecimiento de la soberanía de Dios y la fidelidad del Señor, que siempre, cada noche y cada mañana restaura nuestra alma. Como dice en el libro de Lamentaciones, su misericordia es nueva todos los días y gloria a Dios por eso. Entonces eso me ayuda a mí poner la mente y enfocar el espíritu en las cosas que se debe. Entonces, si quieres agregar esto a tu rutina matutina, podemos pasarte el enlace para esta canción. Ok, vamos a entrar en lo de hoy. En la primera semana hablamos de cómo nuestras creencias forman el destino que nosotros tendremos. ¿Se acuerdan que este verso que yo les pasé, que si siembras una creencia, cosecharás un destino? ¿Y qué estamos creyendo que no está en acuerdo con la palabra de Dios? Por eso estamos haciendo esa desintoxicación, porque tenemos creencias, tenemos formas de vivir y formas de pensar que no están en acuerdo y tal vez ni cuenta nos damos. Por eso esas 6 semanas, para ayudarnos a darnos cuenta de las áreas en la mente y el corazón que no concuerdan con el Señor. Aunque nosotros creemos y confesamos algo diferente, la creencia muy arraigada y profundo del corazón puede ser diferente a lo que confesamos. Y hace unos meses estuve confesando yo delante del Señor, tratando con mi propia conciencia delante del Señor, pidiéndole perdón por cosas que yo había hecho. Y yo le dije al Espíritu Santo, y eso es en relación a todo lo que estamos haciendo. Yo dije, yo necesito más dominio propio, Señor. Necesito confrontar las cosas en mí. Y yo creo que alguien podría entender lo que estamos haciendo aquí
en la forma de que solo estoy yo solo ayudándome. Estoy leyendo un libro que es científico, pero también se relaciona con la Biblia, pero al final de cuentas yo solo estoy tratando de hacer cosas para cambiarme a mí mismo. Pero quiero cortar este pensamiento porque no es así. Entonces, porque cuando yo dije, Señor, yo necesito más dominio propio, Señor, necesito confrontar las cosas en mí, el Espíritu Santo me habló en ese momento y me dijo, ¿sabes lo que es tu problema? Y dije, ¿cuál de todas? Pero ¿sabes lo que es tu problema? Es que lo estás tratando hacerlo tú solo. Piensas que en ti hay suficiente para desarrollar tu propio dominio propio. Te olvidas, me dijo, te olvidas de que el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo y no el fruto de la carne. Deja de hacerlo tú, deja que lo haga yo. Y cada vez que necesitas ayuda, ahí estaré. Eso me confrontó y me redarguyó tanto de que si leo el libro, si escucho las enseñanzas, entonces yo tengo suficiente en mí para el dominio propio. No, es fruto del Espíritu Santo, no es el fruto del carnal Kyle. No, el carnal Kyle tiene que quedarse muerto con Cristo en la cruz. Y el Cristo resucitado tiene que vivir en mí. Y yo lleno del Espíritu Santo que ayuda a desarrollar estas cosas. Entonces no es un proceso de autoayuda. Ese es un proceso de decir, hasta el dominio propio viene del Espíritu Santo y yo necesito nueva fe, nueva creencia, nuevo dominio propio, nueva paz, nuevo gozo, nuevo amor, pero todo eso viene de Él en nosotros y no viene por medio de lo que nosotros podemos proveer para nosotros mismos. Me recuerdo en 2 de Corintios cuando el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo, es que cuando estás débil es cuando yo soy fuerte. Tenemos que depender del Señor con un corazón sintonizado a Él. Entonces, quiero comenzar, inclusive hoy tenemos 4 semanas más. Las siguientes 3 semanas vamos a llevar el crecimiento de una idea que va a llevarnos a comprender la idolatría que hay en el corazón. Esta mañana es las creencias impulsan el miedo y luego el miedo impulsa las pasiones y luego las pasiones impulsan la idolatría. Y luego la última semana es cómo salir de esto. Pero vamos a volver a hablar de nuestras creencias, porque eso nos pone en un ciclo horrible. Las creencias impulsan el miedo y el miedo provoca más pensamientos y más creencias y así sigue el ciclo. Y si nosotros estamos viviendo de puro miedo, entonces eso va a provocar la manera que pensamos y creemos y asimilamos las cosas. Y si la base es miedo, entonces la creencia de Dios va a estar equivocado. Aunque creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, aunque creemos la palabra de Dios, aunque hacemos todo eso, como yo dije en la primera semana, que había tratado hacer todo para salirme de un cierto pecado. Había confesado y leído la Biblia y había orado y ayunado y buscado ayuda con otros hermanos en la fe y de nada servía. Es porque el problema era aquí mi creencia. Y Dios tuvo que confrontarme todo aquí y aquí para cambiar lo de afuera y la forma, los hábitos de responder. Entonces, si estamos viviendo desde una base de temor y miedo, entonces eso va a provocar una cierta forma de creer y pensar.
Entonces, de eso vamos a hablar por la siguiente hora. Entonces, y luego voy a contar varias historias cortas de mi propia vida, de cómo el Señor me llevó a entender mi propio miedo. Entonces, quiero comenzar con una vida de adoración. La adoración es el proceso de discipulado, probablemente más que cualquier otra cosa, de cómo adoramos. La adoración nos lleva a varias cosas. Número uno es que nos lleva a una experiencia con Dios. Estoy persuadido que una de las partes más grandes de conocer al Señor y solidificar nuestra relación con Él es experimentarlo de manera personal. La semana pasada hablamos de la diferencia entre saber y conocer. De saber de las Escrituras es una cosa, pero conocer al Señor de cerca es algo que nos solidifica de una manera muy distinta. Y no estoy disminuyendo para nada la necesidad de saber más de las Escrituras. Es importantísimo, sí, pero también conocer el autor de esas Escrituras. Experimentar la intimidad con Dios y luego Él se manifiesta a nosotros, se presencia en nuestras vidas. Las cosas cambian totalmente. Cuando tenemos la unión de una experiencia personal más la palabra de Dios uniéndose, es algo que hace vivir las Escrituras en nosotros. Las experiencias que yo he tenido con el Señor en adoración y otras cosas, cuando me bautizó con el Espíritu Santo, cuando me sanó de cáncer, cuando hizo todos esos tipos de cosas en mi vida, estas experiencias me ayudaron en el momento más oscuro de mi vida, en el momento de más duda en mi vida, cuando estaba dudando, diciendo, Señor, ¿dónde estás? Serás un fraude, porque cada persona tiene que pasar por esos momentos en cuando uno duda, de veras, ¿es Dios quien dijo que Dios es? Fueron estas experiencias las que no podían negar. No podían negar mi sanidad de cáncer. No podían negar su llenura del Espíritu Santo. Yo no podía negar esas cosas que me mantuvieron solidificados y arraigados en un momento más oscuro y de más duda en la vida. Entonces, pero nuestras creencias pueden impedir que nosotros nos acerquemos más al Señor. Entonces, queremos erradicar esas creencias. La adoración también provoca pasión entre nosotros. Una pasión de conocerlo. Nosotros leímos la semana pasada en Salmo 63 que David dijo, tu amor es mejor que la vida. ¿Cómo llegamos a poder, como David, decir estas mismas palabras? Señor, tu amor es mejor que toda mi vida, que todo lo que me has dado, que todo lo que me rodea, tu amor. Tu presencia es mejor. Como David dijo, como el ciervo brama por las aguas, así mi alma brama, tiene sed de ti. ¿Cómo podemos llegar a esta clase de anhelo por el Señor? No hay fórmula. No estoy haciendo un fórmula que hace, haz 1, 2, 3 y luego Dios va a hacer 4, 5, 6. No, Jesús no es una rocola que le pones las monedas y luego Él toca las canciones que quieres escuchar. No, así no es un fórmula, es una relación. No hay fórmula para descubrir a Dios tampoco. Hay sustituto para una relación cercana e íntima con Él. Cuando yo conozco al Señor, cuando yo lo he experimentado, aumenta mi pasión por Él y ya no tengo que depender de las experiencias de otros que yo he escuchado.
Yo he escuchado, he leído, he visto en las vidas de otros. No, ahora yo te he conocido como Job dijo al final cuando Dios le habló desde el torbellino. Job dijo, antes solo había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Wow, antes yo supe de ti, ahora te conozco personal, íntimamente. Yo escuché tu voz, yo experimenté tu presencia. Y llevamos la promesa de Cristo Jesús de que si buscas, hallarás. Y yo tuve esa experiencia hace varios años cuando mi intimidad y experiencia con el Señor comenzó a aumentar mucho. Y yo estaba experimentando al Señor como nunca en mi vida lo había experimentado. Y yo comencé a leer los salmos. Y cuando leía los salmos y yo leía cosas que especialmente David decía, tu amor es mejor que la vida, o la única cosa que anhelo y esto buscaré es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su templo y bajo la sombra de su ala. ¿Y quién podrá pararse en la presencia del Señor? Y todas esas cosas que dije, yo me hallé diciendo a mí mismo, yo entiendo lo que está diciendo. Y él está experimentando cosas en la presencia del Señor que yo conozco también. Y pude ver en los salmos y entender, conocer de los salmos, porque lo había vivido en la presencia del Señor. Y estoy segurísimo que David lo estaba viviendo también, porque yo reconocía mi intimidad con el Señor en los mismos salmos, y fue una pasión que comenzó a brotar en mí por medio de las experiencias que tuve en adoración y cercanía en la oración. No hay fórmula para el Señor, pero sí hay relación, y el Señor te lleva en una jornada personal con Él. Es en la adoración donde el discípulo es formado. Entonces la adoración es la formación. La adoración forma al discípulo para conocer a Dios por medio de estar con Dios. La adoración también provoca la revelación. La revelación inevitablemente transformará al corazón del adorador para llevarlo hacia una relación más profunda con aquel que es adorado. La adoración también es reconocimiento. La adoración reconoce que hay algo o alguien que es más grande que tú. Hace campo en el corazón para la preeminencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, estoy hablando de la adoración porque eso es como forma el discípulo, y luego vamos a ver cómo nuestras creencias. Pero la adoración también aumenta la gratitud en uno, como acabamos de cantar. Estoy agradecido ante ti, viviente y eterno Rey. Aumenta la gratitud. No es que nosotros le hacemos a Dios más grande, sino que cuando el enfoque está en Él, todo lo que sucede en el trasfondo está nublado y solo podemos verle a Él. Imagina una cámara con un buen lente que saca una foto del sujeto. Y todo alrededor de la persona está borrosa, porque el enfoque del lente de la cámara está en la persona únicamente, y el ojo está atraído a la persona porque está distorsionado todo alrededor y no puedes ver nada alrededor, solo a la persona en la fotografía. Así es la gratitud. Así es la oración, la adoración. Estoy haciendo todo alrededor borroso para que solo pueda enfocarme en Jesús. Gracias, Señor, te doy por mi vida. Gracias te doy por
quién eres tú. Gracias te doy. Y eso hace todas las cargas de la vida ser borrosas por medio de una adoración de gratitud. La adoración también es alianza. Lo que uno esté adorando es lo que maneja nuestra alianza, lo que maneja nuestro sometimiento y nuestra pasión. La adoración nos orienta hacia algo más allá de mí mismo. Entonces, ¿cómo es que la adoración más es lo que nos forma el discípulo? Todas las cosas que acabo de decir, la pasión, la experiencia, la formación, la revelación, el reconocimiento, la gratitud, la alianza. Pero, ¿cómo nos forma así la adoración? Esas cosas que acabo de decir son verdaderas de la adoración, pero es que se puede ofrecer la adoración a cualquier cosa. No solo a Dios, puedes ofrecer la adoración a un ídolo o a cualquier otra cosa en nuestras vidas. La adoración es el proceso de discipulado porque nos forma a la imagen de lo adorado. Mira lo que dice en Salmo 115, versículos 3 al 8. Dice así: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Ahora escuchen. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Eso es algo que tenemos que deshebrar por un segundo. Todo lo que los ídolos tienen, ojos y oídos y nariz y garganta y manos y pies, y no pueden hacer nada. Y dice, los que los hacen y ponen su confianza en ellos son iguales a ellos. Los que los adoran llegan a ser formados a la imagen de lo adorado. Si tiene garganta pero no puede emitir sonidos y uno llega a ser a la imagen del ídolo, es que uno al final no tiene nada de peso, nada de peso que decir, porque el ídolo no tiene la habilidad de hablar, y así que yo tampoco. No es que no puedo hablar físicamente, pero no tengo algo sustancioso en lo espiritual que decir. En 1 Corintios, capítulo 12, un poquito antes de enumerar los dones del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo de que antes ustedes se dejaban llevar por estos ídolos mudos, y luego dice de los dones del Espíritu Santo. De 5 de los 9 son dones del hablar, lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y profecía. Por lo menos 5 de ellos tienen que ver con hablar. Antes se dejaban llevar por los ídolos mudos y no tenían nada que decir. Pero nuestro Dios es el Dios que habla. Y si adoras al Señor, Él va a comenzar a formarte en su imagen, inculcarte su espíritu, y tu voz seguirá la voz de Él. Tú tendrás algo que decir. Nuestro Dios mira y abrirá tus ojos espirituales. Nuestro Dios escucha y abrirá tus oídos espirituales. Nuestro Dios hace y tus obras serán como las de Jesús. Entonces, nosotros somos conformados a aquellas cosas que adoramos. Entonces, nosotros, cuando una persona adora las cosas aparte de Dios, como hablamos en la primera semana, ¿cuáles son las cosas que crees que definen tu vida, tu identidad, las cosas que más amas en la vida? Y si esas son las cosas que creemos que nos dan la identidad, que como todos me respondieron,
Como si recuerdan, yo no les di las respuestas, ustedes me dieron las respuestas, que yo sería sin estas cosas un nadie, no tengo rumbo, soy sin valor y todo esto. Y si de veras creemos esas cosas, eso va a distorsionar cómo vemos a Dios y en realidad lo que estamos adorando en lo profundo del corazón. Entonces, el tema de hoy es que la creencia impulsa el miedo y luego el miedo impulsa más creencias. Entonces, cuando una persona cree que Dios no es suficiente, entonces existe el miedo de la insuficiencia o la escasez en nuestra vida. Y como hablamos la semana pasada y en la primera semana, yo creo que mi familia y mi trabajo, mis finanzas o lo que ustedes hayan puesto en su lista, de que sin estas cosas no soy nadie. Hicimos la observación de que si de veras creemos que no somos nadie sin estas cosas, eso significa que Dios no es suficiente para nosotros. Entonces, si Dios fuera suficiente, puedo tener estas cosas sin que sean mi identidad. Puedo tener y disfrutar de esas cosas sin que yo agarre mi valor personal de estas cosas. Pero como todos me respondieron, igual como yo había respondido, yo soy sin valor sin ellos. Eso significa en sí que Dios no es suficiente para mí. Entonces, si yo creo que Dios, si mi creencia que Dios no es suficiente, eso va a impulsar mi miedo de que nunca tendré suficiente. Así que se rinde la adoración a otra cosa u otra persona para suplir lo que creemos que a Dios le hace falta en nuestras vidas. La adoración a Dios suple nuestras necesidades interiores, pero la adoración a los ídolos suplanta la suficiencia de Dios en nuestras vidas. Si yo no creo que Dios es suficiente, entonces necesito suplir lo que yo creo que a Dios le hace falta. Ese es un corazón de doble ánimo. Eso es un corazón que está tratando de amar a dos amos. Jesús dijo, no puedes servir a dos amos. Vas a terminar amando a uno y odiando al otro. Entonces, a final de cuentas, vamos a creer que Dios es suficiente o no lo es y necesito de mis ídolos. Si sembrando esta creencia, cosechará un pensamiento. El pensamiento es el miedo, el temor. El amor produce adoración a Dios. El miedo produce adoración a nuestros ídolos. Voy a volver a decir eso. El amor produce adoración a Dios. El temor produce adoración a los ídolos. Si tú supieras cuán amado tú eres, jamás volverías a temer. Escribe eso, ponlo en tu Biblia, hazle un cuadro y ponerlo arriba de tu cama, lo que quieras. Pero si tú supieras lo amado que eres, jamás tendrías motivo de temer. Después de la esclavitud de los israelitas, Dios los llevó a los israelitas por el desierto por 40 años. Y esta jornada del desierto es la jornada de cada persona. Es una jornada de la incredulidad a la creencia, del miedo a la fe, de la adoración a los ídolos a la adoración a Dios. Eso es lo que significa toda esta jornada del desierto. Dios está llevando a un pueblo incrédulo, miedoso e idólatra a ser un pueblo de fe y de adoración y de confianza en Él. Las lecciones del desierto son de fe y confianza. Deletreen eso. Las lecciones del desierto son de fe y confianza en el Señor.
en el Dios que es fiel. Su miedo, ellos tuvieron mucho temor y mucho miedo en el desierto, y el miedo de los israelitas en el desierto provocó que ellos faltaran la fe en Dios. Y como hemos dicho, que eso significa que hay fe en otra cosa. 4 creencias básicas regían su vida en el desierto. Y esas 4 creencias eran esas. Número 1, Dios nos quiere matar. Por lo menos de las 10 veces que ellos probaron a Dios, por lo menos la mitad, por lo menos 5 de esas veces ellos acusaron a Dios de quererlos matar en el desierto. Entonces eso fue una creencia básica. Dios me quiere matar. Creencia número 2, no hay suficiente comida. Creencia número 3, no hay suficiente agua. Creencia número 4, Dios no está con nosotros. Ahora, yo no sé cómo podían decir eso, porque había una manifestación física de la presencia de Dios con ellos por todos estos años, de la manifestación del pilar de fuego y nube. Ellos mismos escucharon la voz de Dios retumbar en el desierto. Ellos miraron los milagros de Dios. Ellos tuvieron maná todos los días, agua de la roca y todo, pero Dios me quiere matar, no hay suficiente comida, no hay suficiente agua y no sé si Él está conmigo. Esas eran sus creencias. ¿Y cómo sé que eran creencias? Número 1, ellos siempre andaban diciendo estas cosas. Y al final, cuando Dios dijo, esas 10 veces me han probado, Él dijo, ¿hasta cuándo no me van a creer? Dijo Dios, a pesar que han visto mis milagros, a pesar de todo lo que yo he hecho, ¿hasta cuándo no van a creer? Entonces Dios mismo indicó de que la falta de creencia, la falta de fe era su mayor problema. No me creen, y sus creencias están basadas en su miedo, y su miedo les lleva a creer más cosas erróneas de mí. Pero Dios nunca los había dado razón de no creerlo. Cuando había mar, Él lo abrió. Cuando no había pan, maná. Cuando no había agua, agua de la roca. Cuando había batalla, victoria. Cuando, etcétera. Cuando había necesidad, Dios siempre cumplía y no les dio razón de no creer, pero ellos no pudieron sobresalir de su miedo. Y todo su temor es lo que regía la vida e impedía su fe. No pudieron creer. Y como cuando Dios dijo, ¿hasta cuándo no me van a creer? Y como ellos no pudieron creer, su miedo llegó a ser su realidad. Y ellos, toda aquella generación terminó muerta en el desierto, igual como acusaban a Dios. Me imagino que eso es algo que nosotros podemos agarrar por nosotros mismos. Es decir, si yo rehúso creer y vivo por mis temores van a llegar a ser mi realidad. Al final, lo que creemos dirigirá nuestro miedo y nuestra adoración. Y lo adorado es lo que más nos va a formar. Y si por temor nos acercamos a nuestros ídolos, seremos formados a nuestros ídolos, aun confesando con la boca otra cosa. Jesús dijo lo mismo de su misma generación, hablando del profeta Isaías. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El corazón y los labios pueden estar en 2 diferentes lugares, y el propósito de estas semanas es alinear la confesión con el corazón. Ahora, tenemos emociones
Y una de las emociones más grandes que tenemos es el miedo, el temor. Pero Dios nos dio nuestras emociones. Eso es un gran tema en sí, pero lo voy a reducir a dos cosas sencillas. ¿Por qué Dios nos dio emociones? Dios es un Dios de emoción. La Biblia dice que Él se entristece, Él se goza, Él se enoja, Él es celoso, pero no celoso de una manera destructiva, celoso de más relación con nosotros y que no haya nada que nos impida con Él. Dios puede ser herido, alegre. Dios puede, todo. Dios es un Dios de emoción y nosotros en su imagen, entonces Él nos dio emociones. Entonces, dos cosas rapiditas de nuestras emociones. Número uno, nuestras emociones son parte de la realidad de la imagen de Dios en nosotros. ¿Ok? Dios nos conectan con el mundo alrededor. O sea, hay mucha habla en el mundo de hoy acerca de la inteligencia artificial, de que va a ser, va a tener conciencia propia, va a tener sentimientos. Lo siento, pero es una máquina. Y la inteligencia artificial no es vivo, no va a tener sentimientos, no va a saber apreciar una puesta del sol, nunca va a escuchar la voz del Espíritu Santo, nunca va a tener la anticipación de abrazar a alguien. Las cosas las emociones que Dios nos dio para ser como Él, para poder conectarnos con Él y el mundo alrededor. Entonces, Dios es un Dios de gran emoción y nos dio emociones. Número dos, por nuestras emociones nos conectan con el alrededor, pero también con nuestro interior. Entonces, es dos cosas grandes. Nos conectan con el exterior y con nuestro interior. Y las emociones indican estas cosas. Nuestras emociones nos dicen si algo está bien o mal dentro de nosotros. Como el dolor físico es una comparación a nuestras emociones. Si nosotros tenemos dolor físico, digamos que no tengo receptores de dolor en mi cuerpo y estoy caminando y yo piso un clavo y el clavo se entierra en mi pie y no puedo sentirlo. Entonces yo puedo andar por horas o días sin saber que hay algo extraño en mi pie y luego se infecta y se hace todo peor. Pero el momento que pisas un clavo, si tienes dolor, inmediatamente sabes, hay algo mal. Hay algo que está picando mi cuerpo. Necesito sacarlo y curarlo inmediatamente. Es lo mismo con nuestras emociones. Cuando sentimos, ¿por qué me estoy enojando? Tal vez la cosa que esa persona me dijo en el momento no me hizo nada, pero entre más lo creo o lo pienso, más me está molestando, me hace triste, me hace enojado. ¿Por qué estoy sintiendo eso? Porque algo es que esa persona hizo o dijo o algo así. Y como te violó el corazón. Y tal vez en el momento no lo sentiste tanto, pero entre más lo piensas, estoy enojado, estoy triste. ¿Por qué? Porque es la indicación que algo anda mal dentro de ti. Podemos conectar eso con el sentimiento o la emoción del temor. Cuando sentimos temor, es la indicación que algo no anda bien en nosotros. Pero nuestras emociones fluctúan. Nuestras emociones deben de escucharse y prestar atención, pero no podemos basar la vida sobre el sentimiento, porque fluctúan mucho. No son completamente confiables. Aunque deben ser escuchadas, no deben ser el centro de la autoridad en la vida de uno. Son indicaciones, hay que escuchar a las indicaciones, pero
Hay que basar la vida sobre algo que no fluctúa, algo que podemos anclar nuestra vida, algo que no es movedizo como nuestras emociones. Nuestras emociones pueden indicar cosas, pero también pueden engañarnos. Tal vez lo que sentimos no es la realidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros y Dios tiene que conformarnos. Por eso nosotros no damos autoridad a las emociones. Por ejemplo, en el mundo que vivimos hoy, yo creo que hice referencia a eso la semana pasada, de que la cultura mundial está tornándose en basar toda la realidad sobre las emociones. Yo soy hombre, pero siento que soy una mujer. Entonces voy a cambiar todo lo físico para que reflexione lo que siento en mi interior. Obviamente eso es ridículo a lo máximo. Es ridículo. Uno puede sentir algo, pero no quiere decir que es lo más verdadero. Por eso, no bases la vida sobre el sentimiento. Jeremías capítulo 17 dice, el corazón, sobre todo, es malísimo y enfermo. ¿Y quién lo puede comprender? No podemos basar la vida sobre el corazón. Esto es mucho más sólido que el corazón y las emociones de uno. Entonces, pero cuando nosotros damos lugar a que las emociones, especialmente la emoción del miedo, rija nuestra vida, nos echa en un ciclo interminable. Mi creencia provoca una emoción y esta emoción provoca más creencias y así va el ciclo. Es un ciclo horrible. En corto, eso es el ciclo. ¿Listos? Ok. Yo no creo que Dios es quien dice que es. Así que tengo miedo de no tener. Y eso es donde comienza todo. Mi creencia impulsa el miedo. No creo que Dios sea suficiente, aunque lo confesamos con la boca, pero como vimos hace 2 semanas, sin la lista de cosas que ustedes hicieron, yo no soy nadie. Sin valor, sin rumbo y dirección. No creo que Dios es suficiente, entonces tengo miedo de no tener. Y como vamos a ver la semana entrante, este miedo de no tener impulsa otras cosas. Pero la emoción del miedo impulsa la creencia que estoy solo, aunque mi mente sabe que Dios está conmigo. Mis emociones creen diferentemente, así que me comporto diferente a mis creencias. Creo que Dios es suficiente aquí, pero aquí tengo mi miedo, entonces eso me impulsa, en vez de creer que Dios va a suplir, necesito hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Para qué? Para que tenga suficiente. Pero tú dijiste que Dios es suficiente y Dios lo tiene todo para ti, pero aquí estás trabajando hasta matándote para tener cuando tú dices que Dios es suficiente. Esas cosas no se concuerdan. Y así vivimos. Mis emociones creen diferente, aunque con mi mente yo acepto otra cosa. Hay estudios científicos que dicen que uno puede ser agitado, estremecido, movido de sus creencias aceptadas cuando todo va muy mal y las emociones están alborotadas. El momento que se alborotan las emociones y nos entregamos al miedo, nuestras creencias comienzan a cambiar. Y uno dice, no, yo jamás voy a cambiar. Tal vez no tu fe en Cristo, algunos sí su fe en Cristo. Tal vez tú no, pero la manera de hacer las cosas tal vez cambie. Y voy a dar ejemplos de esto en unos momentos de mi propia vida. Buscamos anclar la vida en lo que creemos que nos va a dar valor, porque no creo que valgo y temo
el sentimiento de ser desvalorizado, entonces voy a anclarme en las cosas que yo creo que me van a dar valor. Hace años llegó a mi oficina un muchacho. Tenía como 32 años y venía desastroso. Estaba llorando, pero no llorando como que lagrimeando, llorando feo, llorando, moqueando y todo. Era un desastre el muchacho. Y dije, ¿qué pasa? Dice, que ya mi novia me dejó. Y no tengo mis estudios terminados y no tengo trayectoria para el futuro porque él supuestamente quería hacerse modelo. Yo no le creía tan guapo para ser modelo, pero bueno. Pero yo voy a ser modelo, pero no me sale trabajo, pues confirmando mi pensamiento. No me sale trabajo y no tengo dinero y no tengo mi educación, no tengo trayectoria y para acabarlo me dejó la novia y yo pensé, pues con razón te dejo, no tienes nada que ofrecerle. Yo no le dije eso sería cruel, pero lo pensé y está llore y le dije, oye, se me hace que has tratado de anclar tu vida en todos los variables de la vida. Por ejemplo, dije, puedes tener una novia hoy y mañana no tenerla. Puedes tener un trabajo hoy y mañana no tenerlo. Puedes tener dinero hoy y mañana no tenerlo. Y has basado toda tu vida, tu identidad, y tratado de anclarte sobre estas cosas que son variables. Estás buscando a dónde anclarte y ya no tienes estas cosas. Lo mismo que hablamos hace 2 semanas. ¿Cómo te sentirías si no tuvieras 1, 2, 3, 4, 5? Y ahora este muchacho sentado en mi oficina ya no tenía 1, 2, 3, 4, 5 y era un desastre porque estaba buscando anclar su vida en las cosas que no van a soportar un ancla. Entonces el momento clave es el miedo viene por el rehusar creer que Dios es suficiente. Así que yo tengo que controlar mis propias circunstancias. El temor al final de todo, el temor es el control. Yo temo que Dios no tiene toda mi vida en control, entonces la tengo que controlar yo. Yo tengo miedo de que mis hijos no vayan a hacer lo que yo quiero, entonces voy a manejar sus vidas. Voy a manipularlos, voy a tratar de hacerlos sentir mal. ¿Para qué? Para que yo los controle. ¿Por qué? ¿Por qué los quieres controlar? Porque tengo miedo de que no les va a salir bien. Ahí está la creencia. Dios no es suficiente buen padre para guiar a tus hijos. Temo de que Dios no es suficiente, entonces yo necesito controlar para aplacar mis temores. Temo que voy a perder X cosas, así que tengo que controlar X cosa. Escúcheme bien, escuchar a tus miedos es indicación a lo que realmente amas y a lo que realmente crees. Toma un momento. Toma unos 60 segundos. ¿De qué tienes más miedo? No, tal vez haz una lista o algo. ¿De qué tienes más miedo? Escudriña tu propio corazón por 1 minuto. Ahora tomo otros 30 segundos y ya tienes tu lista de tus miedos más grandes. ¿Qué significa esto en cuanto a tus creencias? ¿Qué significa todo eso a lo que realmente crees? Toma unos 30 segundos. Te voy a dejar llegar a tus propias conclusiones para tu propia vida. Pero te vuelvo
y recalco, si tú supieras de veras cuánto Dios te ama, nunca volverías a temer nada. Se ha dicho de que estamos, no se ha dicho, sí se ha dicho, pero en estudios científicos, dice, estamos seguros cuando sabemos que los recursos disponibles para nosotros son más fuertes que lo que nos amenaza. Así que podemos tener seguridad aún en lugares donde nos sentimos seguros. Por ejemplo, si estoy caminando en una noche oscura por un callejón oscuro, provoca algo de miedo. Tal vez hay una persona que no puedes ver muy bien, pero hay una persona ahí, tienes que pasar por este callejón. Híjole, yo tengo algo miedo. Pero si tengo un bate a mi disposición que puedo defenderme, entonces el recurso disponible es más grande que la amenaza que me confronta. Entonces puedo estar en lugar no seguro, pero tener seguridad. ¿Me explico? Y nosotros sentimos inseguros cuando la amenaza es más grande de los recursos disponibles. Pero cuando venimos a Cristo, creyendo que Dios realmente nos ama y realmente es suficiente para mí, ya no hemos de temer, sea lo que la circunstancia sea. ¿Qué pasará en este mundo? Porque todos lo vemos, todos sabemos lo que está pasando alrededor del mundo. Están tratando de hacer un comunismo global. Digamos que ellos realizan lo que ellos quieren hacer. ¿Qué significa eso como gente para ti, como tú y yo? Un comunismo no puede soportar la religión, mucho menos el cristianismo. Entonces, si tenemos miedo, el miedo más grande es perder nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Doblegarnos cuando las cosas se ponen difíciles? ¿O creer que Dios es suficiente para mí? Creer lo que su palabra dice, que si yo pierdo mi vida ahora, la voy a tener para toda la eternidad. De que lo que Dios provee para mí es más grande de lo que el mundo me amenaza. Eso me suena como 1 de Juan, capítulo 4. De que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Si tú supieras cuánto Dios te ama, nunca más volverías a tener miedo. Hace unos años yo leí un estudio de un hombre que estudió la adoración de diferentes culturas. Y hay culturas, como más culturas indígenas, que adoran del puro temor. Tengo miedo de mi vida, tengo miedo de la gente alrededor y tengo miedo de las deidades. Entonces voy a hacer lo que las deidades quieran para aplacarlos. Voy a darles cualquier sacrificio, voy a hacer lo que quieran para aplacar a las deidades. Pero al raíz de su adoración es el temor. Temor de provocar las deidades. El temor de estar desfavorecido por ellos. Entonces voy a adorar para no agitarlos. Y me pregunto si nosotros no adoramos al Señor de la misma forma. Nosotros, Señor, yo temo de que vas a estar disgusto conmigo. Entonces voy a leer la Biblia y voy a servir en la iglesia. Temo que me vayas a arrojar al infierno. Entonces voy a adorarte y voy a portarme bien, Señor. Voy a portarme bien. Eso es adoración de miedo. Y muchos lo hacen. Pero es diferente la adoración que dijimos hace 3 semanas. La mujer que derramó de sus besos, sus lágrimas y su perfume sobre Jesús. Eso no fue una adoración basada en el miedo, sino del agradecimiento. Esta adoración vino de un lugar muy diferente que una adoración basada sobre el temor. Y tienes que hacerte la pregunta. Yo no puedo tomar esa respuesta por ti. Tienes que escudriñar tu propio corazón.
Si de veras, ¿cómo adoro al Señor? ¿Lo adoro por amor y agradecimiento? ¿O dentro de mí yo temo? Y si hago ciertas cosas, yo sé que me va a bendecir. Pero eso es basado en el miedo. Aunque no lo sepamos, uno tiene que sentarse delante del Espíritu Santo y decir, Señor, abre mi corazón. ¿Qué está realmente sucediendo dentro de mí? Por ejemplo, las emociones que fortalecen nuestras creencias, ambas creencias racionales e irracionales. El miedo distorsiona nuestra realidad y nos lleva a comportamientos para protegernos. Por ejemplo, si te molesta la crítica, digamos que eres estudiado en algo, tal vez ingeniería civil, o arquitectura, o música, o algo que hayas estudiado, y alguien te viene a criticar. ¿Cómo te sientes? Oh, sí, todos sentimos puro amor, ¿verdad? Puro amor. Oh, no, algo dentro de nosotros como y algo enojamos, ¿a poco no? Sobre los años de mi ministerio, yo he tenido gente, voy a tener tiempo de confesión con Pastor Kyle. Gente me había dicho, nunca, pastor, ha considerado tal cosa de las escrituras y por qué no estamos haciendo tal cosa en la iglesia y eso y otro. Nunca he dicho esto, pero lo he pensado. Que escucho y pienso así, ¿y cuántos grados bíblicos tienes tú? Ah, es cierto, no tienes ninguno. Yo tengo 3. No, no lo he dicho, porque eso sería medio gacho decir, pero lo he pensado. Pero y eso es un pensamiento indigno. Lo reconozco, es indigno eso, pero ¿por qué lo tengo? ¿Por qué me molesta la crítica? Porque cuando uno comienza a hacer esas cosas, su valor y su identidad, el miedo de que alguien te vaya a tumbar de la cosa que más te da valor, es porque cuando viene la crítica, uno quiere pelear y poner las defensas. Si uno es cantante y tiene una bonita voz y alguien dice, hey, hermanita, ¿nunca ha considerado que cuando cantas de considerar 1, 2, 3 y no, que no, que no, que no, que no, ¿quién eres tú para decirme algo? O tal vez no decimos eso, pero lo pensamos y luego lo sentimos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo sientes? ¿O por qué necesitas que les gustes a todos? ¿Por qué necesitas tal cosa? ¿Por qué es tan difícil soltar las cosas? Miedo. Miedo de sentir desvalorizado. Pero cuando uno ya no vive de temor, uno no tiene necesidad de tener cosas. Puedes tenerlas sin que te tengan a ti. Mira lo que dice Salmo 145, versículos 14 al 20. Eso lo describe todo de una manera muy bella. Dice, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de los que lo invocan. Sí, de todos los que invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen a Él. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Mira lo que dice. 3 cosas. Él les da su alimento según la necesidad. Él abre su mano y sacia el hambre y la sed de todo ser viviente y concede los deseos de los que le temen.
¿De qué tienes miedo? El miedo es basado en que no creo que Dios es suficiente para mí. Cuando Dios mismo dice, en mi tiempo, yo voy a satisfacer todo lo que necesitas. Lo voy a hacer, yo soy fiel. Yo te protejo, yo te amo, yo te ayudo y te auxilio. ¿De qué tienes miedo? Fue en el año 2010 que estuve manejando en mi carro y de repente el Espíritu Santo me habló y me hizo una pregunta y dijo, ¿soy yo suficiente para ti? Yo pensé y dije, sí, claro, claro que eres suficiente para mí. Y no me respondió nada el Espíritu Santo, nada más dejándolo ahí, como que me dijo, me hubiera dicho, yo creo que tú crees esto. Pero en el momento yo no me di cuenta cuánto realmente yo no creía mi propia respuesta. Oh, sí, Señor, claro, tú eres suficiente. Y yo estoy segurísimo que todos los que me están escuchando en ese momento dirían lo mismo. Soy suficiente para ti y todos dirían, en lo absoluto, claro que sí, Señor, tú eres suficiente. Sobre los siguientes 10 años, el Señor comenzó a escarbar en mi corazón para mostrarme realmente cuánto yo no creía eso. Por ejemplo, voy a dar varias historias cortas. Cuando vivíamos en Texas, en Dallas, Texas, yo estaba ayudando al pastor principal y yo era un pastor asociado. Yo estaba encargado con 4 diferentes ministerios en la iglesia y yo trabajaba muy duro para hacerlas funcionar. Y un día, o sea, mañanas tempranas y noches muy tardes. Y un día mi esposa llevó a mis 4 hijos a la iglesia para visitarme. Y cuando pasaron mi oficina, Joshua, mi hijo mayor, que en el momento tenía que unos 6 años, dijo, mamá, ¿aquí es donde vive papá? Híjole. Y eso me redarguyó tanto el corazón que yo inmediatamente comencé a cambiar cosas en mi vida. Pero yo creía, cuando el Señor me dijo, soy yo suficiente para ti, pero yo creía que mi ministerio principal y mi valor personal principal era en la iglesia y mi ministerio y mi posición. Ni Dios ni mi familia eran suficientes para mí. Más adelante, el Señor había estado tratando con mi orgullo personal. Y estuve leyendo un libro que detalló todo lo que Dios había hecho en mi vida. ¡Wow! En cuanto al orgullo. Y dije, wow, eso es exactamente como que el Señor, yo estoy viviendo lo escrito de ese libro, sino por una cosa que estaba escrita en el libro. Dice que el orgullo tiene que jactarse. Y cerré el libro y dije, Señor, tú has tratado conmigo con todo en este libro, menos esto. Pero yo no me jacto, ¿verdad? Yo no me jacto, no creo. El Espíritu Santo, tan bonito que es, me dijo, oye, Caio, si tú no te jactas, entonces, porque en casi cada conversación tienes que sacar el tema de que tú tienes un grado avanzado. Y dije, híjole, ni cuenta. Y luego me dijo otras 2 cosas. Si tú no te jactas, ¿por qué haces esto? Si tú no te jactas, ¿por qué haces aquello? Y yo, ¡ay, Dios mío! Y no me di cuenta. Y inmediatamente yo me arrodillé y me arrepentí de mi jactancia. Es que yo creía que yo necesitaba hacerme yo ver más de lo que yo era, porque no creía que Dios era suficiente para mí. Tenía que suplirlo con mis logros. Después de estar en Texas por unos años, fuimos a México.
para ser misioneros. Y cuando regresamos de México, yo, el Señor, yo le dije al Señor, Señor, ¿qué sigue? Y él dijo, paciencia. Bueno, pues. Entonces, por el siguiente año, tuve paciencia trabajando un trabajo que no me gustó, un trabajo mínimo que no tenía nada que ver con el pastorado, nada que ver con el ministerio. Yo estaba trabajando en una biblioteca por un año. Y yo llamé este tiempo en mi vida el tiempo de José en el calabozo. Y mi calabozo era esa bendita biblioteca. Entonces, entonces yo comencé a quejarme con el Señor. Y me di cuenta de que habían otros ministros más o menos que tenían mi edad, que tenían ministerios mundiales. Y dije, Señor, ¿por qué ellos tienen todo el postre y yo estoy en la cocina lavando 2 trastes? Y el Señor me habló y dijo, ¿verdad que tú dijiste un día, una vez tú me dijiste de que tú harías cualquier cosa por mí? Dije, sí. Y dije, entonces, ¿qué te importa lo que yo tengo a mis otros siervos haciendo? Tú haz lo que yo te puse a hacer. Y me redarguyó en mi autocompasión. Es que yo necesitaba ministerio. ¿Por qué? Porque Dios no era suficiente para mí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y después de un año dije, Señor, ¿qué sigue? Y me dijo, paciencia. Eso después de un año, que la primera vez que me dijo paciencia, otra vez me dijo paciencia. Después de un año en mi calabozo. Y yo estaba con una canasta de ropa sucia para echar a lavar. Y cuando el Señor me dijo eso, yo tiré la canasta en el suelo y le grité a Dios. Y dije, esa es la única cosa que sabes decir. Y no me dijo nada. ¿Por qué? Porque yo necesitaba ministerio. ¿Por qué? Porque Dios no era suficiente para mí. Necesito ministerio, necesito posición, necesito hacer algo, necesito hacerme ver más grande de lo que soy. ¿Por qué? Porque en mi corazón Dios estaba contestando mi respuesta, que dije, sí, tú eres suficiente para mí. Y no entendía en aquel momento que no era cierto. Más adelante yo fui a una conferencia y en la conferencia yo estaba mirando todos los que estaban predicando. Y en un momento todos estaban en la plataforma, en la tarima, juntos. Y yo le dije al Señor, Señor, yo podría estar allí. Yo podría predicar como ellos. ¿Por qué no me abres oportunidades para que yo haga eso? Y de repente el Espíritu Santo me habló y me dijo, nunca se te olvide de que el mensaje es mucho más grande que el mensajero. Y con eso me dio unas cachetadas. Digo, eso no tiene que ver contigo, es el mensaje. Yo puedo usar a cualquier para mi mensaje. ¿Por qué? Yo necesitaba algo en mi vida que me diera más grande reconocimiento. ¿Por qué? Porque Dios no era suficiente para mí. Más adelante, años más adelante, había un momento en mi vida que yo me sentí muy, muy deshonrado. Y la verdad, fui muy deshonrado. Y fue un momento muy difícil en mi vida. Y estaba quejándome con el Señor. Y dije, Señor, la situación está mal. Y yo estoy siendo muy deshonrado. Cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo, se me hace que tú piensas demasiado sobre tu honor. Yo necesitaba honor. ¿Por qué? Porque Dios no era suficiente para mí. Más adelante, estoy contando 2 historias que abarcaba más o menos 10 años de mi vida. Más adelante, eso fue hace como 2 años.
Yo estaba tratando de compartir el evangelio sobre las redes sociales, sobre Instagram, sobre TikTok, sobre otros. Y yo estaba trabajando duro para aumentar los seguidores para que yo los discipulara, para que ellos escucharan el evangelio. Sí, el motivo no era tan mal, yo creo. Pero después de trabajarlo tan duro por varios meses, tenía casi nada de seguidores. Algunos cuantos, pero casi nada. Y un día estaba mirando en TikTok y había una muchacha que Dios radicalmente la salvó. Y tenía 2 minutos de conocer al Señor. Y aquí yo tengo 35 años de conocer al Señor. Y ella que tiene 2 minutos de conocer y nada más de compartir su testimonio, tiene cientos de miles de seguidores. Y yo aquí sirviendo al Señor y yo he olvidado más del evangelio que ella sabe del evangelio. Yo he servido al Señor, yo he crecido tanto en el Señor me ha enseñado tanto, yo sé tanto de la Biblia y nadie me está escuchando y todo el mundo escuchando a esta muchacha. Y qué bueno que están escuchando su testimonio y están llegando a conocer al Señor, qué bueno. Pero esto me molestó tanto. Me molestó y le dije, Señor, ¿qué pasa pues? Tengo décadas sirviéndote. Tengo décadas estudiando tu palabra. Tú me has dado tanto que decir. Tú me has hecho tanto en mi vida y nadie está escuchando. ¿Qué pasa? Y el Espíritu Santo me habló y así me habló y dijo, soy suficiente para ti. Después de 10 años de eso ya y le respondí. Y fue mi momento de revelación. Dije, obviamente no lo eres. Obviamente no lo eres. Yo necesito los seguidores, yo necesito la honra, yo necesito el reconocimiento, yo necesito la posición, yo necesito los logros, yo necesito el ministerio. ¿Por qué? Porque no ha sido suficiente para mí. Fue mi momento de gran revelación. Que después de 10 años, por fin lo entendí. No es que todo lo que yo hice era malo. No estoy diciendo eso. Pero el Señor sobre esos 10 años estaba descubriendo el ídolo de mi corazón. El miedo de no ser nadie. El miedo de no tener valor. El miedo de no tener. Y todo lo que yo hacía estaba basado en el miedo, de saciar este miedo. Así que en el 6 de mayo, 22 días antes de mis 40 años, yo escribí eso en mí. Eso, 6 de mayo de 2021, yo escribí eso en mi diario personal. Puse, he estado orando mucho y reflexionando esta noche sobre los últimos 10 años de mi vida. Y mi hija me preguntó hace varias semanas, papá, ¿qué quieres para tus cumpleaños 40? Y no he sabido qué contestarle. Mi respuesta hasta ahora ha sido que quiero que Dios me hable, pero sé que esa respuesta es inadecuada. Continué orando y de repente me di cuenta de lo que quería para mí mismo, para mis cumpleaños 40. Después de todas las pruebas, todo el dolor, toda la promoción y el sufrimiento, todo el crecimiento, mi conclusión final es esta. Solo quiero más de Jesús y estoy bien si Él es todo lo que tengo. Jesús es suficiente para mí. Me tardé 10 años para llegar a esta conclusión. Una de las cosas que más tememos es el dolor. Creemos que el dolor va a acabar con nosotros. El miedo
despierta en nosotros el hecho de que todo no está bien, pero el dolor, como dice C.S. Lewis, planta la bandera de la verdad en una fortaleza rebelde. En otras palabras, el dolor indica que algo anda mal, y lo que anda mal es nuestra propia rebelión, es nuestro propios ídolos, propio temor. Y Dios utiliza el dolor para indicarnos de que hay cosas malas en nosotros. No lo hace para destruirnos, no lo hace para golpearnos, lo hace como el dolor de un cirujano que hace cirugía, y la cirugía en sí mismo es muy dolorosa, pero nos abre y saca, extirpa lo canceroso dentro de nosotros y nos salva la vida. A nadie le gusta el dolor, pero el dolor también descubre nuestros sistemas de creer. Esas son precisamente las áreas en la vida que Dios tiene que purificar. La creencia impulsa el miedo, y el miedo en turno impulsa más creencias y pasiones en nosotros. Pero Dios nos permite pasar por dolores para descubrir lo erróneo que hemos sido. Aunque hayamos hecho tal vez cosas buenas en el ministerio, con la familia o con las vidas, Él quiere purificar el motivo y purificar el corazón para que Él de veras sea el único amo de nuestro corazón y el único que nosotros necesitamos. Y con esto terminamos la enseñanza de hoy. Sigan sus lecturas, sigan sus triadas, sigan despertándose en las mañanas para pasar tiempo con el Señor. El Señor va a revelar mucho más en ti. Que el Señor los bendiga. Excelente, pastor. Gracias, gracias. Y una cosa que usted estaba hablando y me recordó, Dios sacrificará cosas temporales para algo eterno. Y a veces nosotros ponemos todo nuestro enfoque en lo temporal, pero el enfoque de Dios es lo eterno. Y ese sí es un cambio de pensamiento. Y yo creo que una cosa es, no nos asustemos de pasar por el dolor, no nos asustemos de pasar por esas cosas y pensar que Dios no está. Dios está obrando, Dios está trabajando en nuestros corazones. Y en la triada, una de las cosas que por lo menos hemos hablado, es uno necesita ser quebrado para que podamos realmente vivir, ¿no? En la gracia de Dios. Si la naturaleza nuestra no es quebrada, no conoceremos la gracia de Dios. Entonces, gracias, Pastor Kyle, por ser tan honesto y vulnerable en compartirnos de su experiencia con el Señor. Pues uno necesita ver la realidad, ¿no? La lucha, la vulnerabilidad para poder entender, no soy el único. No soy el único que estoy pasando por este camino, entonces eso da ánimo. Entonces, muchísimas gracias y seguimos adelante con las tareas. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.